Bueno chicos, esta semana vamos a trabajar en la parte de ortografía, uso del punto, el hiato y el diptongo. Vamos a empezar con el uso del punto. El punto, recordemos que es un signo de puntuación y se usa para indicar que se debe realizar una pausa en la lectura de una manera más amplia, incluso cuando utilizamos la coma. Vamos a ver las clases de puntos que hay. Tenemos el punto seguido. Este se utiliza para separar oraciones en un párrafo. Damos el ejemplo. Sucedió en una mañana soleada. Fue el resultado de la ignorancia de la gente. El punto aparte ya se utiliza para delimitar párrafos y organizar ideas. Veamos el ejemplo. Es necesario que todos nos cuidemos en estos tiempos de pandemia, ya que es muy peligroso para todos si no lo hacemos y pueden aumentar el número de contagiados. Tenemos el punto final, que esto nos explica que el texto ya ha finalizado. Veamos el ejemplo. Para concluir el tema tratado, debemos reconocer que es urgente las medidas a tomar para disminuir la contaminación ambiental. Nos damos cuenta que es un punto que ya nos da a indicar de que ha finalizado lo que estábamos leyendo. Y tenemos los puntos suspensivos que son representados por 3 puntos alineados de manera horizontal. Veamos cuándo o las maneras que nosotros tenemos para utilizar los 2 puntos. Tenemos la primera, que es para dejar el texto o discurso en suspenso o duda. Veamos el ejemplo. Imagínate lo que ha ocurrido. Estamos dejando en suspenso que estábamos diciendo. La segunda forma es para interrumpir el discurso con fines expresivos. En el ejemplo vemos: me gustaría ir contigo, pero no puedo. O tenemos también el ejemplo de un refrán: con ánimo al que madruga, y lo dejamos como se dice invisto, para que nosotros nos acordemos del término del refrán. Tenemos el tercero, que es para evitar reproducir un título o referencia muy largo conocido por el interlocutor. Entonces tenemos acá el ejemplo: está en taquilla la película Una pistola, una mujer y para verla este fin de semana. Entonces se utilizan los 3 puntos suspensivos porque el título de la película es muy largo, pero conocen el título de la película, entonces se utiliza de esta manera. O también al final de una enumeración incompleta para dar a entender que no es exhaustiva en lugar de escribir etc. Entonces vamos a ver: helados de varios sabores, de queso, coco, arequipe, mora, y utilizamos los puntos suspensivos. Muchas veces utilizamos la palabra etcétera, pero también podemos utilizar los puntos suspensivos y nos indica que sigue la secuencia. También los puntos es necesario recordar que el punto se utiliza también en las abreviaturas. Recordemos acá y veamos el ejemplo: la abreviatura de la palabra doctor, DR, y debe ir con un punto. Si no lleva el punto, no sería una abreviatura según las reglas de las abreviaturas. ¿Listo? Señor, punto. De esta manera nosotros conocemos lo que es la utilización del punto. Vamos a ver ahora el hiato. Recordemos que el hiato se da cuando en una palabra hay 2 vocales seguidas, pero pertenecen a diferentes sílabas. Vamos a ver, tengamos en cuenta los siguientes casos. Que están 2 vocales abiertas. Recordemos cuáles son las vocales abiertas: A, E, O, como lo dice ahí la imagen. Y los vocales cerradas son I, U. Lo está mostrando la imagen, que son abiertas porque abrimos nuestra boca para decirlas, y las cerradas I, U, porque hacemos menos fuerza y abrimos menos nuestra boca. Entonces el hiato se da cuando hay 2 vocales abiertas. Y es importante tener en cuenta que se separan las sílabas, así como está el ejemplo acá en la palabra de museo y poema. Mu, se, o, se separan. Hay 2 vocales seguidas, pero por el hiato se separan. La palabra poema también nos está explicando. Vamos a ver otro ejemplo: que sean 2 vocales cerradas o vocales abiertas de las mismas. La palabra acreedor, estamos viendo que son 2 vocales abiertas, 2 es, y están seguidas. Y en la palabra antiinflamatorio son 2 vocales iguales, ya las 2 is y las 2 son cerradas. En otro caso también cuando hay una vocal abierta y una vocal cerrada, o viceversa, pero tenemos que tener en cuenta que la vocal cerrada debe ir acentuada para que se dé el hiato. Veamos el ejemplo: caída, grúa. Ahí están las 2 vocales. La vocal I, que es cerrada, va
tildada y me está dando que es a entender que es un hiato y va separada la sílaba. Y la palabra grúa. Recordemos que cuando hay una H entre las dos vocales no afecta el hiato. Veamos el ejemplo. Búho, prohíbe. Ahí la H no me afecta nada, se separa igualmente la sílaba. ¿Listo? Vamos a ver ahora lo que es el diptongo. El diptongo se da cuando en una palabra hay dos vocales seguidas y pertenecen a la misma sílaba. En el hiato se separaban, en esta pertenecen a la misma sílaba. Tengamos en cuenta los siguientes casos. Primero, que sean dos vocales cerradas. Recordemos, las vocales cerradas son I, U. Vemos la palabra cuidar y viuda. Mire que ahí no se separan las dos vocales, quedan unidas. Cui en la primera sílaba, dar, la segunda sílaba. Y en la palabra viu, primera sílaba, da, segunda sílaba. También tenemos el caso cuando hay una vocal abierta y una vocal cerrada. Paisaje, hueso. No se separan porque es un diptongo. Otro ejemplo o otro caso es cuando hay una vocal cerrada y una abierta. Pues, prieto. Esta palabra pues no se separa por sílabas, porque como es un diptongo, queda solamente una sílaba. Y prieto igualmente tiene solamente dos sílabas. Prieto. Recordemos también que aquí la H en el diptongo tampoco afecta a las vocales. Veamos el ejemplo. Antihéroe, vuela. Miremos la palabra antihéroe, que ahí está la H intermedia entre una vocal cerrada y una abierta y no se separa, pero en la siguiente sílaba ya se separa ro de la E porque son dos vocales abiertas, pero entonces ahí sería un hiato. Al final sería un hiato, pero si E sería un diptongo. Bueno, chicos, recuerden, deben dirigirse al blog y realizar la actividad correspondiente a este tema.